Listo, chicos. Ok, entonces, el día de hoy vamos a verificar más que todo los componentes formativos, ¿ok? De todo el nivel. Recuerden, ustedes ingresan a su plataforma, le damos actividad de aprendizaje y aquí estos que nos aparecen en azul son los componentes formativos. Después a lo último les voy a abrir sesión de preguntas. El primer componente formativo es este que dicen Hello, it's nice to meet you. ¿Ok? Entonces le vamos a dar, son tres, vamos a dar clic al primero. Recuerden que cada vez que ustedes ingresan nos va a aparecer este botoncito. Le damos al botoncito rojito y ahí sí nos va a aparecer el componente formativo. Cada vez que ustedes ingresan, ustedes van a encontrar aquí en la parte superior, van a encontrar un botoncito que dice ver más y ahí nos van a dar un video de introducción. Los videos de introducción duran un minuto, generalmente duran un minuto 15 segundos, generalmente no duran más, ¿ok? Ahora, en ese video nos van a decir qué es lo que vamos a aprender con ese material que nos van a proporcionar y que nosotros estudiamos, ¿ok? Entonces le vamos a dar siempre primero al primero, ¿ok? Ver más. Y le damos clic al video. En este, si se dan cuenta, le damos clic. Mira, 1 con 20 segundos. Súper corto. Hello, it's nice to En meet este you. video nos va Hola, a aparecer encantado de qué es conocerte. lo que vamos a chequear o Introducción. qué material nos van a dar y qué es lo que vamos El a aprender. inglés es el idioma de la comunicación internacional en áreas como la ciencia, la política, los medios, la diplomacia, el turismo, entre otras. Y tener un buen nivel en el manejo de este idioma brinda mejores oportunidades, no solo a nivel laboral y profesional, sino también con respecto a la calidad de vida, porque es un idioma muy útil para el entretenimiento y la socialización. En esta primera parte Bueno, entonces ahí nos están diciendo la importancia del inglés. ¿Ok? Ahora sí nos van a decir por qué es tan, o sea, qué es el material que vamos a chequear. Pero primero déjame verificar que se está bien, presentándose. Muy bien. será el primer acercamiento al idioma de una manera amena, lo que sentará unas bases fuertes para ir construyendo el camino del aprendizaje bilingüe. Se empezará hablando de conceptos básicos de gramática, como la persona gramatical que realiza la acción en una oración, el verbo ser o estar, y también conceptos básicos conversacionales y de vocabulario, como la manera apropiada para saludar, despedirse, hasta los números, resaltar. Entonces, si ven ahí nos están indicando qué es lo que vamos a chequear. Que el verbo to be para que podamos estructurar bien las oraciones, vocabulario, cómo saludar, cómo despedirnos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el primer En componente cada formativo. parte la pronunciación. Es un video súper corto, ¿vale? Después, ¿qué hacemos? Le damos clic a continuar. Y aquí tenemos las categorías gramaticales básicas, que son, primero tenemos que aprendernos esta información, ¿ok? Cómo se dice el, digamos, el carro, el perro, la vaca, las chicas, la mesa, ¿no? Entonces, cómo se dice el hola. Y aquí lo bueno es que en el material nos va a aparecer el vocabulario, su traducción y la explicación. Aquí nos va a aparecer, la idea es que ustedes lean este material, ¿ok? Aquí lo que les voy a explicar es a grandes rasgos, les voy a dar aclaraciones de todo el material para que les quede un poco más fácil cuando lo tengan chequear. En este momento quizás ustedes ya lo han visto, pero pues es importante que lo entiendan. Ahora, ¿qué es un artículo definido y qué es un artículo indefinido? Solamente son esas palabritas que en nuestro español ya conocemos como un, una, el. ¿Ok? El artículo definido es la palabra de, que en nuestro español es el, o la, o los, o las. En inglés solamente es uno. Lo que pasa es que en español uno lo coloca, depende si es singular o plural, uno dice el carro, ¿verdad? Uno no dice la carro, uno dice el carro. Dice los carros, no dice las carros. ¿Por qué? Porque en español sí existen los géneros. Carro es masculino, mesa es femenino. Entonces en femenino, en español, uno dice la. Y en español, en masculino, uno dice el carro, la mesa. Y dice en plural, dice las mesas. Pero inglés dice, no, hombre, está muy complicado que se aprendan cuatro palabras, el, los, la, las, ¿ok? Entonces ellos dicen, no, mira, solamente que sea una sola, que es de. Entonces de significa esas cuatro cosas. Si es singular, si es plural, si es... En inglés no existen los géneros como tal, las palabras van a tener excepciones que pueden ver, digamos, león, leona, eso sí.
pero casi el 99.999% de las veces no existen los géneros. Entonces uno dice, el carro, the car, la mesa, the table. ¿Sí ven que no cambió el D? Las mesas, the tables, los carros, the cars. ¿Bien? D. Entonces en inglés no cambia, eso es algo buenísimo. Eso es el artículo definido. Artículos indefinidos, el a y el an. Ese a y ese an es solo y exclusivamente para singulares, ¿ok? Solo para singular, es decir, un carro, un perro, una mesa. Los dos son exactamente iguales. ¿En qué cambian? Por cuestiones de pronunciación, si ustedes ven aquí esta partecita de acá, por cuestiones de pronunciación, si tienen una vocal, van a empezar con an para decir un o una, pero a significa un, una. An significa un, una, ¿sí? Significa lo mismo, idéntico. Pero entonces, ¿por qué algunas veces a y algunas veces an? An es cuando empiece con vocal. An onion, an apple, an orange, an arcade. Y si no empieza con vocal, pues con a. A doctor, a teacher, a potato. Ahora bien, si ustedes ven aquí en el material, les aparece una H. Aquí, con an. Y aquí les aparece una H con a. ¿Por qué? Porque eso depende de la pronunciación. La palabra are suena como una vocal. Y acabamos de decir que las vocales son con an. Pues por eso es an hour. An hour. Y aquí la H suena como consonante. Hotel. Suena como consonante. Entonces por eso es a hotel. Y aquí decimos umbrella. Decimos an umbrella con U. Es como con vocal, ¿verdad? An umbrella. Y aquí tenemos la misma U, pero se pronuncia university. A university. Casi siempre, si tenemos una vocal, an. Pero recuerden, un o una, solo singular. Esto no significa unos y unas, ¿ok? No. Porque si no quieren decir unas sombrillas, no se utiliza con a, no se utiliza con a. Se utiliza con otra cosa súper distinta que es some, pero momentáneamente no, ¿ok? Entonces, ahora, si yo les acabo de decir que an es para vocal, que empieza la siguiente palabra con vocal, y el resto es con a, que es con consonantes, porque aquí me aparece h, es por la pronunciación. Pero la buena noticia es que solo se tienen que preocupar de la pronunciación, que algunas veces es con a y algunas veces con an, cuando la palabra empieza con h y la palabra empieza con u. Con h y con u, algunas veces se pronuncia vocal, algunas veces consonante, que uno la va practicando de poco a poco, se la va aprendiendo, ¿ok? Pero de resto, si hay una vocal, an. Si hay una consonante, a. Cuando quieren decir un o un, ¿ok? Aquí nos aparece some, y lo que estamos diciendo, unos o unas, ya no es a. Si yo voy a decir unos perros, yo no puedo decir a dogs, no se puede. Tenemos que decir some dogs. Si quiero decir un perro, ahí sí, a dog. Una manzana, an orange. Una naranja, una manzana, an apple. Una naranja, ahora me confundí. Naranja, orange y manzana, apple, ¿ok? Entonces, an apple, an orange. Pero si queremos decir unas manzanas, unas naranjas, no se dice an ni a, se dice some. ¿Ok? Y se le coloca el plural a la palabra. Y aquí tenemos que empezar a aprendernos cómo se dicen los plurales en inglés. Casi siempre con una S. ¿Ok? One car, two cars. One table, two tables. Y así. Pero obviamente hay excepciones. Generalmente cuando terminen en SH, CH, X, X. Pero aquí nos van a empezar a describir. ¿Qué es sustantivo? ¿Ok? Un sustantivo es una palabra. ¿Ok? Una palabra. Casa, mesa, perro, recibo, plato, tenedor, portaminas, llaves. Esos son sustantivos. ¿Ok? A grandes rasgos son sustantivos lo que en español, la palabra que viene después de la palabra el o la, por ejemplo, yo digo, el carro. Carro es un sustantivo. La mesa, mesa es un sustantivo. Las llaves, llaves es un sustantivo, sustantivo. El computador, computador es un sustantivo. Entonces, si ven que después de la palabra, después de que yo digo el carro, la mesa, el perro, el amigo, el mugre, la botella, el computador, todo lo que nosotros en español podemos colocar con la palabra el o la palabra que está inmediatamente después, es un sustantivo en inglés. Y ya, esos son los sustantivos, ¿vale? Entonces, aquí nos dicen sustantivos comunes, mira. Palabras. Uno puede decir el hombre, el gato, en español. En inglés no decimos de man, de cat, de city, no. Eso los vamos a explicar después. Pero no se coloca en inglés con de. Porque estamos hablando de cosas generales. Pero aquí nos van a dar la explicación, ¿vale?
y nos dicen ejemplos de eso, man, cat, sí, sustantivos. Y tenemos una actividad, que esta es como una actividad de práctica, más no es calificable. Simplemente ustedes le dan clic y eso es que para ver ustedes cómo están entendiendo ese tema que están estudiando. Después le damos continuar. Continuar después, la persona gramatical y el verbo to be. Entonces nos dicen, los pronombres. ¿Qué es un pronombre, chicos? Un pronombre de sujeto es como el yo, tú, él, nosotros, ellos. Y eso sí que nos los tenemos que aprender de memoria. O sea, no hay salvación. O nos los aprendemos o, o inglés ya no podemos aprender inglés. Porque es lo principal, es la primera piedra, como la piedra angular. Entonces tenemos que aprenderlos que la palabra yo en inglés se dice I, que tú o ustedes you, que he es él, que she es ella, que it es eso, que voy nosotros, que yo ustedes, que they ellos. Entonces ustedes ven, you tiene 3 significados. De por sí tiene 4, pero significa ustedes, tú, usted. Y también significaría vosotros, pero en castellano. Nosotros generalmente no utilizamos ese vosotros en latinoamericano. O bueno, no en latinoamericano, sino en español, el de nosotros. ¿Ok? Entonces, generalmente tienes 4 significados, pero pues en inglés solamente es you. Eso no lo tenemos que aprender, chicos. Es lo principal. Aquí tenemos unos ejemplos. I'm a student, you're Colombian, Fabi is very friendly, Martha lives in Chile. Entonces tenemos unos ejemplos, tenemos la pronunciación, ok, aquí I am a student. podemos escucharlos y le damos aquí clic y tenemos la traducción. ¿Ok? Ahora, eso es lo principal. Después de que nos aprendamos los sujetos, nos vamos a aprender el verbo to be. ¿Ok? Entonces, verbo to be. ¿Qué es eso de verbo to be? Y quizás si han estudiado en la universidad también, o sea, siempre se va a ver el verbo to be. ¿Por qué tanto verbo to be? Porque es casi que la base de todo su inglés. Es ese verbo to be, es como el 50% de la base de todo lo que vayan a ver de aquí en adelante, así, hasta cuando hablen súper, súper, súper fluido y súper bien y que puedan ver televisión y entiendan todo perfecto. Este verbo to be es la base de absolutamente, no absolutamente todo, pero sí más del 50% del inglés, sí es la base. Ahora bien, ¿por qué es la base? Porque casi que el resto de estructuras gramaticales se parecen mucho a esto que tienen aquí. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra tenemos la palabra are, tenemos la palabra is. David, eso se llama verbo to be. ¿Verbo to be qué es? El verbo to be simplemente es cuando en español uno dice la palabra ser o la palabra estar. En español tenemos dos palabras. La palabra ser es una y la palabra estar es otra. Y sus derivados, porque uno no dice yo ser, tú ser, uno dice yo soy el verbo ser. Yo soy profesor, tú eres estudiante, ella es aplicada, nosotros somos inteligentes, ¿sí? Eso es del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ellos son. Eso es del verbo ser. Y del verbo estar, yo estoy. Uno no dice yo estar aquí, él estar allá. ¿Ok? Uno dice yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos. Eso es del verbo to be, ¿ok? Del verbo estar. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a contar cada una de esas cosas, uno dice, yo soy 1, tú eres 2, ella es 3, él es 4. ¿Sí ven? Hay como cambios. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Hay 10 cambios con el verbo ser. Y hay otros 10 verbos con el verbo estar. Porque uno no dice yo estar, tú estar. Uno dice yo estoy, es 1. Tú estás, es 2. Él está, es 3. Nosotros estamos, es 4. ¿Sí ven? Estoy, estamos, están, estáis. Entonces son 20 cambios, chicos, en español. Pero en inglés dijeron, no, mira, son demasiados cambios para aprender un nuevo idioma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reducirlo. Vamos a reducir 17 palabras. Vamos a dejar solamente 3. Que sea am, que sea is y que sea are. Y ya está. Entonces, ese verbo to be en realidad es am, is y are. Porque am significa soy o estoy. Is significa es o está, del verbo ser o estar. Y are, el resto de significados. Con yo, con tú, con ustedes, con nosotros. Nosotros estamos, nosotros somos. Usted está, ustedes son. Tú estás, tú eres. ¿Bien? Entonces, el are tiene más significados. Ahora, pero ellos dijeron, no, en vez de que se aprendan 20 cambios, que se aprendan 3. Y que cuando quieran utilizar el verbo ser o estar, con la palabra I, que ya se la van a aprender, que se la habrán aprendido ya, utilizamos am, yo soy, yo estoy. Con you tienen que utilizar are. Tú estás, tú eres. Usted está, usted es.
Ustedes están, ustedes son, ¿sí? Y con he, is. Entonces recuerden que son tres palabras. Para I es am. Para he, she es is. You, we y they es are. Obviamente todo eso se lo van a explicar aquí en el material, ¿vale? Lo van a tener aquí, miren. Todo lo tienen ejemplos. Aquí nos van a explicar contracciones. ¿Qué es eso de contracciones? Las contracciones son, digamos, para hablar un poco más fluido. Yo puedo decir, she is tall. I am short, ¿verdad? Yo soy bajito, ella es alta. Pero si yo quiero contraer, yo puedo, para que suene mejor, yo puedo decir she's tall, she is tall, yo puedo decir she's tall. I am short, I'm short, ¿sí? Cambié el am por y el is por s, ¿ok? Y eso es lo que nos van a explicar en este video. Cuándo se hace, cómo se hace. Esas son contracciones, más que todo para cuando uno va a hablar que suene un poco más fluido. Ahora, verbo to be, afirmativo. Nos explican cómo se hacen las afirmaciones, cómo se hacen las negaciones, aquí le damos al más, cómo se hacen las interrogaciones. Es súper fácil, lo único que uno hace es que el verbo to be, si es pregunta, lo pone antes del sujeto. Si es negación, lo pone después con not. Y si es afirmación, pues igual lo pone después. She is tall. Y eso nos van a explicar acá. Ahora, tenemos una actividad para realizar en esta partecita y para verificar cómo estamos. Le damos continuar. Nos aparece 3. Greetings and farewells. Greetings son saludos y farewells son despedidas. Entonces, saludos y despedidas. ¿Cómo uno saluda en inglés? ¿Cómo se despide en inglés? Mira, aquí nos aparece. Formal, saludos formales, saludos informales. ¿Ok? Y nos aparecen aquí en la pronunciación y uno se la va aprendiendo. Y con eso le damos clic aquí, mira, y aquí nos aparecen las flechitas. Ahora, despedidas formales e informales. Y miren que en todo nos aparece inglés y español. Aquí no tienen chicos. ¿Ok? Entonces, las dos están bien. Simplemente unas son formales, otras son informales y nos vamos aprendiendo varias. Con eso, cuando vayamos a hablar, pues estamos más cómodos a la hora. ¿Ok? Ahora, aquí nos dan más ejemplos, nos dan traducción. ¿Ok? Y nos dan una actividad para que practiquemos eso. ¿Ok? Para que practiquemos los saludos y las despedidas. Recuerden que estas actividades no son calificables, son de práctica nada más. Continuar. Vocabulario. Dicen let's start. Recuerden, chicos, que ustedes deben hacer como una especie de foro, ¿ok? En el cual tienen que presentar ustedes. Esta información sirve para eso. Dicen let's start. Y aquí nos dicen el alfabeto. Empecemos con el alfabeto. Muchas veces cuando estamos en un aeropuerto, o nosotros nos entendemos bien los nombres de nosotros. ¿Ok? Digamos, si yo digo Carlos, Felipe, Mauricio, Susana, uno entiende el nombre. Pero cuando le dan a uno un nombre de otra nacionalidad, muchas veces es difícil para nosotros entender un nombre, ¿ok? Porque no son los nombres normales, qué sé yo, es Rabbit. No sabemos cómo se escribirá, quién sabe, ¿ok? Porque no estamos acostumbrados a ellos. Pasa lo mismo, ellos no están acostumbrados a nuestros nombres. Así que muchas veces uno le dice el nombre Mauricio. Ellos, Mauricio, sí, Mauricio. Mauricio. Mauricio, ¿sí ves? Entonces ellos cambian y dicen, ok, how do you spell it? Y dicen, oye, ¿cómo lo deletreas? Entonces uno lo deletrea y ahí sí le van a entender. Lo mismo cuando uno está en una llamada telefónica. Lo mismo cuando uno está en un aeropuerto. Le preguntan el nombre, el apellido y uno no le se lo entienden, pues una forma es deletrearlo. Entonces tenemos que sabernos el alfabeto. ¿Cómo se dice el alfabeto? A, B, C, D, todo eso lo tenemos aquí. Ok. Entonces, nos dan sonidos, pronunciación, ¿ok? Sonidos de vocales, vocabulario como colores, números. Los números son súper fáciles, chicos, súper fáciles. Tienen que aprender muy bien, pero súper bien, del 1 al 10. Si se aprenden del 1 al 10, el resto de números, decir 15, decir 1826, decir 3.845.226, todo es súper fácil porque es simplemente repetir. Se aprenden del 1 al 9, se aprenden 4 palabras adicionales y pueden decir todos los números que quieran en inglés, todos, millones y todo eso. Se aprenden 4 palabras adicionales que sería teen, sería t, sería thousand y sería hundred. ¿Okay? Y bueno, y 5, million. Y con eso pueden decir todos los números que se les ocurran, todos, porque se basan en las primeras 9. Pero eso lo van a encontrar aquí en el material. Pero la idea es que ustedes lo vayan chequeando. Miren, aquí tienen ejemplos. ¿Okay? Y tienen una actividad para realizar. ¿Listo? Y ya está. Y ese es el primer componente formativo. ¿Vale? Ahora, vamos a chequear el segundo componente formativo.
segundo componente que es este. Mira, componente formativo. Let's introduce ourselves. Entonces, le damos clic, botoncito rojito, y empezamos con el video. Recuerden que el video es de introducción, dura 1 minuto 15, a veces menos. Mira, este menos, 1 minuto prácticamente, 55 segundos. 50. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenido. Súper corto, chicos. Corto, pero súper conciso. Ahora, ¿qué? ¿A qué se refiere? Lo que nos están diciendo es que vamos a empezar, vamos a continuar. Van a utilizar el presente simple, van a utilizar vocabulario, van a utilizar los pronombres que son los I, he, she, they, van a utilizar toda esta información para poder presentarse y para poder describir cosas. Si hacen el foro tienen que describirse ustedes y después tienen que, en otra tarea, tienen que hablar de su rutina. Y en la última tarea tienen que hablar sobre la rutina de otra persona. Entonces, esta información que tienen aquí es fácil. Ahora, el presente simple. ¿Qué es eso del presente simple? Entonces, tienen verbos. Verbos que son como actividades: hacer, comer, trabajar, estudiar. Y miren que los tienen aquí con imágenes. Tienen un to con anterioridad. Pero hagan de cuenta que ese to es una marca. Simplemente es una marca que les indica que esa palabra que viene después, el to se utiliza en distintas formas, ¿vale? Pero una de ellas es esta que les estoy comentando. Ustedes colocan to, es una marca para que sepan que esa palabrita que está enfrente es un verbo. Es como es un verbo y está en la forma más básica de ese verbo. Digamos, si yo digo comer, pues comer es la forma más básica del verbo, la forma base, porque yo comió ya no es forma base, es el mismo verbo comer, pero está en pasado. Comiste es en verbo en pasado. Comen es verbo en presente. Comeré es verbo en futuro, ¿sí ven? Entonces no es forma base. Entonces la forma base es indicada por este tú, pero no quiere decir que tengamos que utilizar el tú. El tú no se usa, solamente el verbito. Mira, to do, hacer. To have, tener, to eat. Es súper importante. Bueno, no es importante, es vital que se aprendan los verbos. Si se los aprenden a partir de ahora, es mucho más fácil todo el resto del inglés. Entonces ustedes le dan clic aquí y les aparece más. Ahora bien, ya digamos que ya no sepamos los verbos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber utilizarlos. En inglés es súper fácil, chicos, utilizarlos. ¿Por qué? Porque simplemente uno dice el sujeto, que pues la idea es que ya se lo hayan aprendido para ese momento, dicen el sujeto y dicen el verbo y se acabó. Dicen, yo trabajo, I work. Ya está. Nosotros trabajamos, we es nosotros, trabajar es work, entonces we work. Ellos trabajan, ellos es they, trabajar es work, entonces they work. Y ya está. ¿Qué pasa? En español es más difícil, porque en español uno dice, yo trabajar, tú trabajar, él trabajar, nosotros trabajar. No, se cambia el verbo trabajar con cada persona. Dicen, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ¿sí? En la terminación cambia. Inglés no. Inglés dice, no, mira, español es complicado, inglés, francés, alemán, todos tienen cambios, entonces hagamos nuestro idioma que sea más fácil. Entonces ellos dicen, coloquemos la palabra, el sujeto, y coloquemos el verbo y listo, no tienen que hacer nada más. Pero entonces dijeron, no, pues sí, pues ya es demasiado fácil. Entonces dijeron, ok, vale, que sea he, que sea she, que sea it, solamente con esos tres. Dicen he, she, it, le colocamos el verbo, pero le colocamos una S. Y ya. Entonces, digo, he work, no, he works. She work, no, she works. It work, no, it works. Y así pasa con he, con she, con it. Es el único que va a cambiar. Casi siempre, 98% de las veces le colocamos una S. Algunas veces toca colocarle ES, algunas veces toca colocarle IES, ¿ok? Pero solamente con he, con she, con it, ¿ok? Pero eso nos lo van a explicar en el material. Entonces miren que es mucho más fácil. Coloco sujeto y el verbo. Sujeto, verbo, no como en español que tengo que colocar yo trabajo o no.
Tú trabajas con AS, termina en AS. Ellos trabajan, terminen en AN. No, en inglés sujeto y el verbo ya está. Por eso es tan importante que se sepan los sujetos y que se empiecen a aprender los verbos. Ahora, aquí nos dan un ejemplo. Cuando termina en S. ¿Okay? Recuerden, terceras personas, cuando le colocan S, y aquí les van a explicar en el video. ¿Vale? Ahora, tienen otro verbo. ¿Okay? Entonces, tienen verbo y aquí nos dicen, bueno, mira, vamos a verificar la diferencia entre estos verbos. Entre el verbo to be, que chequeaban con anterioridad, entre have, que es tener, y entre do, que es hacer también. ¿Okay? Entonces, ahí nos dan ejemplos y aquí nos dicen cómo se hacen las oraciones. Mira, en afirmativas, en negativas, en contracciones, en frases interrogativas, en preguntas, sí o no. Entonces, prácticamente, si tienen un verbo, chicos, es súper fácil, porque uno dice, yo trabajo, colocan sujeto y verbo. I work. Y se acabó. Yo vivo, mira, como aquí. I live. Y listo, nomás. Y después un complemento chiquitico si quieren. Yo vivo en Bogotá. I live. Y ya está. Complemento. En Bogotá. Yo vivo feliz. I live. Y colocan la palabra feliz, que es su complemento. Yo vivo aquí. I live. Y colocan el complemento que sería aquí. Y ya, no es más. Ahora, ¿cómo dicen las negaciones? Las negaciones ustedes dicen la palabra don't. Don't. D-O-N apóstrofe T. Que eso lo vamos a tener aquí. Contracciones negativas. Don't, ¿sí? Do not. Entonces, I do not y el verbo normal. La buena noticia es que se acuerdan que antes en afirmaciones, se acuerdan que estamos diciendo que le colocamos la S. Mira, aquí le colocamos una S con he, con she, con it. Cuando vamos a hacer preguntas o negaciones, ya no nos tenemos que preocupar si le ponemos S o no le ponemos S. No, en negaciones y en preguntas nunca se le pone nada. Siempre va a ser en forma base, así que eso es fantástico, genial. Siempre es en forma base el verbo. Pero necesitamos unos ayudantes. Entonces esos ayudantes es do y das. Das para he, she, it y do para el resto de personas. Pues digamos, vámonos acá. Mírenlo acá. Si ven, do, ¿cómo uno hace para saber que es una pregunta? El do no significa en este momento, significa nada. Es un auxiliar, es un ayudante. Lo ponemos antes del sujeto, miren como aquí, antes del sujeto, y mágicamente eso se vuelve una pregunta. Das antes del sujeto y mágicamente eso se vuelve una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre do y das? Das es para he, para she, y para it, y do es para el resto de gente. Y no es más. Cuando tengamos do y das antes del sujeto, nos están diciendo que es una pregunta y el verbo nunca nos cambia. Y ya, no es más. Así se hacen todas las preguntas en inglés con verbos. Verbos, ¿se acuerdan? Pero como la idea es que ustedes ya se han aprendido los verbos que aparecían en el anterior, ¿verdad? Mira, acá. Entonces, cuando vayan a hacer estas preguntas, pues va a ser fácil. Ahora, eso ya salimos de preguntas. Ahora, recuerden, das para he, she, y do para el resto. ¿Qué significa do y das en este caso? Nada. Cuando se pone antes del sujeto, no significa nada. Es pura coincidencia que después van a ver que do y das es hacer, pero uno cómo hace para saber cuándo significa hacer y cuándo no. Si coloco do y das después del sujeto, solito, do después de I, y das después de he, ahí sí significa hacer. ¿Okay? Si no, no. Si lo ponemos antes, no significa nada. Simplemente es una ayuda. Ahora, si vamos a hacer negaciones, vamos a hacer lo mismo. Colocamos este do después de I, después de he, pero con un not. Porque si no le metemos el not, significa hacer. Digamos, I do significa yo hago. Pero I do not ya no significa nada. Solamente está diciendo. I do not live. He does not live. Y es la misma información. ¿Ok? Entonces, eso se los van a explicar aquí en este material. Ahora bien, tienen preguntas de bueno, me faltaba algo aquí. Cuando ustedes preguntan con do y con das, digamos, do you work? La respuesta para decir que sí, uno dice yes, I, y repite el auxiliar. Do you work? Yes, I do. No es como en español, que trabajas y uno dice sí. En español, si uno dice solamente la palabra sí. En inglés tiene que decir sí y repetir el auxiliar. Do you work? Yes, I do. Does she travel? Yes, she does. Does she work? No, she doesn't. Entonces decimos el sujeto y el negativo y el auxiliar, que lo tenemos aquí. Mira. Aquí nos explican eso. Ahora, tenemos double questions. ¿Qué es una double question? Una double question, chicos, es una pregunta, una palabra que nos indica pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Sé? ¿Cómo? Todo eso. Entonces, lo bueno es que se utiliza al principio de la oración y automáticamente uno sabe que es una pregunta. Lo que pasa es que tenemos que aprendernos qué significa cada una de ellas, porque si no, obviamente no podemos utilizarla. Entonces, tenemos que aprendernos qué significa what,
¿Qué significa where? ¿Qué significa when? Y aquí lo tenemos, mira. Tenemos aquí, le damos clic a los botoncitos y nos aparece what, qué se nos significa, un ejemplo en inglés, la pronunciación en inglés y la traducción en español. Así que no tiene pierde, chicos, no tiene nada de pierde. Ustedes miran y aquí tienen la oración. Recuerden, cuando vayamos a utilizar el do y el das, lo colocamos antes del sujeto como lo había mencionado ya hace un momento, es para preguntar. Mira, do you, does she, do you, does she. ¿Por qué se utiliza do y das? Porque tienen un verbo, comer, trabajar, estudiar. ¿Uno cómo hace para identificar que una palabra es o no es un verbo? En español, todo lo que termine en ar, en er o en ir es un verbo. Comer, trabajar, estudiar, caminar, beber, manejar, todo eso son verbos. Cuando quieran hacer una pregunta con un verbo, y bueno, con sus derivados, ¿a qué me refiero? Digamos, comer. Si yo quiero decir, ¿comes? Ellos comen, nosotros comemos, ese comen, comemos. El comen viene de comer. Comemos viene de comer. Como viene de comer. Entonces, esos son los derivados. O sea, el verbo que termina en ar, er, ir o sus derivados son verbos igual. Entonces, esos verbos, si quieren hacer una pregunta, tenemos que utilizar el do o el das. Es obligación. ¿Ok? Tenemos que utilizar das para he, she y do para el resto de personas. Y simplemente ustedes lo ponen detrás del sujeto. Miren, aquí está detrás del sujeto. Es una pregunta. Pero si ponemos en todo el comienzo la palabra what o where, estamos haciendo pregunta de información. Digamos, ¿dónde comes? Where do you eat? ¿Y dónde comes? Y van a decir, mira, yo como en un restaurante, yo como en casa. Si no utilizamos la palabra what, where, solamente arrancamos aquí a partir del do y el das, o el do, ¿verdad? Do you eat? Me van a responder sí o no. ¿Comes? Me dice sí o no. Yes, I do, no, I don't. Pero me dice, ¿dónde comes? No me vas a decir sí o no. Oye, ¿dónde comes? Sí. Obviamente, ¿dónde comes? Y no, yo como en tal lugar. Entonces, estas double questions son para preguntar información, para que nos respondan información. Y si nos preguntan dónde vives, no vas a decir sí. ¿Dónde vives? No, mira, yo vivo, estamos preguntando información. Nos tenemos que aprender estas double questions, chicos. Sí, no hay escape. Sujetos, no lo tenemos que aprender. Súper bien. Double question, súper bien. Y verbos, de poco en poco, pero también no los. Muy bien. Aquí tenemos el verbo comer y mira, dicen I eat, we eat, he eats. ¿Sí? Que con he era con la S, con she con la S, con it con la S, como lo habíamos mencionado. La negativa, mira con el do en todo. Do not, he, she, des con das, el resto con do. Y preguntas, mira que está el do antes. Do I, do you, does he, does she, ¿sí? Entonces es lo mismo. Y tenemos una actividad para realizarla y que consolidemos. Y recuerden que esta no se califica, es para que ustedes la practiquen. Veamos continuar. En ese continuar tenemos los pronombres personales. ¿Ok? ¿Qué es un pronombre personal? Un sujeto. Lo que les decía que tenemos que aprendernos. El sujeto, yo, tú, él, ella, nosotros. ¿Ok? Entonces, yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, we, nosotros, you, ustedes y de ellos. Estos obligatoriamente no los tenemos que hacer, pero bien, súper bien. ¿Vale? Y aquí tenemos ejemplos. Ahora, tenemos pronombre sujeto. ¿Cuál es la diferencia entre estos que ya miramos, el I, el you, el he, ¿verdad? Y este que tienen aquí, ¿qué le colocamos aquí? Mira, estos que tienen aquí, me, you, him, her, aquí lo están explicando, mira. I es yo, pero estos que tienen, estas traducciones, aquí está, raro, pero estas traducciones que tienen aquí son estos rosaditos que tienen aquí, digamos, este primero. Primera persona. A mí es este, me. A ti, you. A él, him. A ella, her. A eso, it. A nosotros, us. Entonces es distinto si ustedes dicen I, que sería yo, y si dicen me, que sería a mí. Entonces, él o conmigo. Entonces, él habla conmigo. Estos sujetos uno los va a utilizar para todo, los azulitos, que están con un azul. Eso es para todo. Siempre uno, en inglés se utiliza sujeto y verbo, sujeto y verbo. Yo como, yo trabajo, yo hablo, yo lo llamo. ¿Okay? Pero si yo voy a decir, yo lo llamo a él, pues uno dice yo, I, llamar es call, como aquí mira, la palabra call. Es I call, pero a él. Tengo que utilizar him, a él. A ella, I call her. Te llamo a ti, I call you. Yo los llamo a ellos, I call them. ¿Okay? A ellos. Entonces, esta columnita
Se llaman objetos pronombres, es donde recae la acción, la consecuencia de algo, recae allí. Entonces, yo lo llamo, ¿a quién llamo? A esta persona. Estos dos IDs, ¿vale? Pero eso lo van a explicar acá. Y hacen la actividad aquí, realizar. Se llaman objetos pronombres. Los pronombres les causan duda. Igual si tienen dudas, pues yo también se los voy a explicar, si no lo entienden con el material. Ahora, personal information. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen una tarea en la cual tienen que hablar de ustedes, ¿verdad? Y después, pues, tienen que hablar de otras personas también. En el foro tienen que hablar de ustedes, en la rutina tienen que hablar también de ustedes, y en el video, pues, tienen que hablar de otra persona. Entonces, esta información les sirve para hablar de la información personal. Le pueden dar clic aquí en enlace web para que les den más información. Les dan más información de preguntas. Y miren, aquí datos de la familia inmediata, las generaciones, extended family, que es como la familia extendida, la que no vive con uno, y tienen familiares, porque si no voy a hablar de la familia, pues es bueno saber cómo se dice cada uno de los miembros de la familia. Y tenemos una actividad que la desarrollamos, es vocabulario más que todo aquí. Y ese sería el componente formativo 2, ¿vale? Ahora, vamos con el siguiente, que es el componente formativo, el último componente formativo 3. Y con eso estarían ya todos los componentes formativos de este nivel. ¿Qué es este? Dice, this is what I do every day. Le damos al botoncito rojito. Entonces, esto es lo que yo hago todos los días. Recuerden que tiene que ser una tarea diciendo la rutina. O sea, que este material les va a ayudar un montón. Vemos la introducción. Introducción, que es el video de un minutico. Este dura 50 segundos. Dice que es lo que This vamos a is hacer, what es lo que I vamos a do aprender. every day. Más que todo, Esto es lo que rutinas. hago todos los días. Introducción. El primer tema que se aborda está referido a las preposiciones de tiempo, las cuales nos ayudan a expresar algunas acciones determinadas, es decir, para poder indicar la ubicación temporal de una acción. Luego, se abordan las rutinas que se realizan durante el día, referenciando las actividades que puede realizar, presentando ejemplos de verbos comunes para lograr su aplicación en forma sencilla. Al finalizar el componente formativo, tendrá expresiones en inglés que permiten que avance sin dificultad hacia la comunicación a través de una serie de verbos para señalar que siente gusto o afinidad por algo. Bienvenido. A hablar de nuestra rutina, de las cosas que ¿okay? Y nos dan unas preposiciones de tiempo que son unas palabritas que nos indican cuándo lo hacemos. ¿Bien? Entonces tenemos estas, mira, las más comunes, in, on y at. Dicen, Felipe travels to Brazil in February, ¿okay? On Friday morning and at o'clock, at 7 o'clock. Ahora, hay unos truquitos para uno aprenderse las más fácil, porque casi que significan lo mismo, en, ¿okay? Pero cuando estamos hablando de un solo día, decimos la palabra on, así como en gimnasio aquí. Dice on Friday morning, porque estamos hablando de un solo día. El viernes, el sábado, el domingo, el 31 de octubre, el 25 de diciembre. Es un solo día. Entonces decimos on. On Monday, on Friday, on evening, on Friday evening. Si dicen on the 31st of October or on December 25th. Están diciendo un solo día, decimos on. Están hablando de 3 días o más, digamos, un mes tiene 30 días, un año tiene 365 días, una estación tiene un poco más de 45 días. ¿Okay? Cuando estén hablando de más de 3 días, utilizan la palabra in. Entonces, por eso se dice in February, in March, que son los meses, in January, que son los meses, in 1995, que es un año, in winter, que es invierno. ¿Okay? Entonces, colocamos in. Y cuando hablamos de horas, colocamos up. Pero todo eso se lo van a explicar aquí en el material. ¿Vale? Mira, tenemos in, on, and, nos dan la explicación, nos dan el ejemplo en inglés, la traducción en español, la Joan loves to pronunciación cuando le play in the damos evening. aquí. ¿Okay? Después aquí nos dicen otras preposiciones cuando estamos hablando de tiempo también. Until, since, que significará since, y aquí nos aparece que significa for, todo eso. ¿Okay? Le vamos dando clic a cada uno de ellos, nos lo vamos aprendiendo para poder empezar a utilizar. La idea del material es que lo estudien, pero más que eso de estudiarlo es que lo utilicen. Ustedes lo pueden estudiar, pero si no lo empiezan a utilizar, a los 2, 3, 5 días ya se les habrá olvidado. Entonces toca irlo mirando, utilizándolo.
mirándolo, estudiándolo, utilizando. Así. Ahora, actividad didáctica. Recuerden que es una actividad para que ustedes practiquen lo que van estudiando de preposiciones. ¿Vale? Bueno, ahora, en esta tenemos what do I do during the day? ¿Qué hago durante el día? ¿Bien? Entonces, en esta parte nos van a decir qué es lo que yo hago. Actividades frecuentes. Recuerden, sujeto, verbo. Y nos dan actividades, ¿ok? Verbos comunes para expresar rutinas. Mira, que me cepillo los dientes, que me baño, que me desayuno y le dan clic a las flechitas y ahí van a encontrar mucha más información. Aquí, verbos de rutinas, ¿ok? Y aquí tienen un enlace para que ustedes mismos se graben. Mira, enlace. Hasta en la sesión anterior yo les había dado también otro grabador. Este es otro. Ustedes se pueden grabar y se escuchan. Dicen, ay, mira, estoy pronunciando bien. Tengo errores en esto y aquello. Entonces pueden hacerlo, que es muy útil, la verdad. ¿Ok? Pasatiempos. ¿Pasatiempos qué es lo que ustedes hacen? ¿Sí ven que todo es rutina? Una rutina es la que ustedes hacen. Se bañan, se duchan, ¿ok? Eso es una rutina. Pasatiempos. Pintan, ven televisión, leen, escuchan música. Eso también es una rutina. ¿Ok? Entonces, es la misma estructura. Mira, aquí dice Charles goes, porque ya habíamos visto que terceras personas le colocamos. ¿Bien? Y aquí tienen más ejemplos. ¿Bien? Porque recuerden que en la última tarea que tienen que hacer como un video o un audio también, tienen que hablar sobre la rutina de una tercera persona. Por eso esta información les sirve muchísimo para que lo puedan escribir. Y las horas del día, les dicen cómo se dicen las horas, que son súper fáciles y aquí les explican cómo se dice. ¿Bien? Entonces, hacen esta actividad que es de práctica, si quieren hacerla, que la idea es que la van haciendo para que vayan practicando y damos con gustos y lo que no les gusta. ¿Ok? Likes and dislikes. Como van a hablar de rutina, pueden decir lo que les gusta y lo que no les gusta. Y aquí nos van diciendo cómo se dice. Mira, lo dicen por diálogos. Entonces, podemos decir siempre me gusta, me gusta, me gusta, pero también podemos decir sinónimos de esos verbos. Me gusta, me encanta, adoro, me interesa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos uno, disfruto. Tienen unos verbos para intercambiar ese like. Mira, nos dicen cómo se utiliza la palabra like, cómo se utiliza la palabra dislike. Tienen un video donde les explican, pero lo mismo con negativos do, don't y ya está, ¿vale? Hacemos la actividad y listo. Listo, chicos. Y esos son los tres componentes del nivel número 1, ¿ok? Para que los puedan estudiar, lo chequean, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces me quedo con las personas que tengan algunas dudas y voy parando la grabación para que no quede tan larga, ¿vale?